Y estoy acá, estoy mal. Hoy es 4 del 5, o sea, hoy es lunes. Hace 3 o 4 días ya no estoy tocando nada. Estoy cursando 3 materias, casi 4. No, en realidad casi 5. Estoy como frustrada y como que todo el tiempo estoy preguntando, che, ¿y si dejo? Yo que sepan que esto es mi pero hoy mismo, o sea, ¿qué es esto, por favor? Tengo una ganas de grabar esto, tipo, se nota que tengo, tipo, hace un montón que no grabo un video. Tengo pensado no subirlo, pero le estoy hablando a un teléfono igual, con esta cara y estos pelos así como están. Y no sé a dónde iba, pero bueno, tengo que empezar de nuevo a aprender a hablar. Y saben lo que me cuesta eso, un montón. Esto es mi definición de quedarte pelada después de haber cursado Mate 2, básicamente. Es como que no sé por qué me estoy exponiendo a mí misma a pasar un poco de vergüenza ajena, porque mi ego es un hijo de por favor, ¿qué es esto? Te quedaste pegada a la corriente, no entiendo. Se supone que es el update que yo tendría que haber hecho hace 4 meses atrás y este sería el segundo que tendría que haber hecho, pero bueno, es todo 2 en 1 como este año. Nada, qué sé yo, no sé, es como que empiezo nada y todas esas muletillas de mierda, pero bueno, acá estamos. ¿El 2020 existió o fue una simulación o una imaginación colectiva? Bueno, ¿cómo empezó mi año? Trazo la semana, después me atraso con la otra y así, y se va haciendo una bola de nieve interminable. No, interminable no, hasta que termina el cuatrimestre y chao, chocas con la pared y te das cuenta que tenías que dar como 4 finales y no sabes nada y empieza la otra cursada, ¿entendés? Y no, ¿qué aprendí? ¿Qué alguien puede aprender en esta cuarentena siendo virtual? Realmente es todo muy autodidacta. Yo estaba de acuerdo al principio, pero ahora me doy cuenta que la autodidactez a la mierda. Básicamente mi primer cuatrimestre del año 2020 empezó en abril, ya empezó retardo, o sea, ya mi universidad es una de las que empieza más tarde que la mierda, el ciclo lectivo, y claro, esto tipo, bueno, si ya empezábamos tarde, ya empezábamos cuando terminaba el año, básicamente, así que empezamos como en abril, si no me acuerdo mal. Empecé empecé biología, inglés extracurricular, problemas de historia argentina y mate 1, de nuevo, porque si no sabían, esa es la que recursé. Y nada, eran anotarme esas materias porque básicamente no pude anotar en las que yo quería para terminar primer año en el primer cuatrimestre, porque bueno, vieron que básicamente te dicen, ay, sí, tener la posibilidad de anotarte en el horario que quieras, con las materias que quieras. Y re que después te dicen, no te puedes anotar en esta porque solamente la vamos a dar en el segundo cuatrimestre. Así que o la agarras ahora o la agarras dentro de un año. Como, bueno, gracias. Que he considerado la parte esa de que yo puedo elegir cómo hacer mi carrera. Después, ¿qué pasó? Después pasaron muchas cosas. Así que bueno, un día conmigo en clases virtuales del tercer mundo tenían hoy lunes. Nada, tengo 3 materias de las cuales estoy yendo bien para el culo seguramente. Bueno, nada, cursé, lloré. Así que si hay alguien que la está pasando bien en esta cuarentena, que esté estudiando y que la esté pasando bien, que me diga en los comentarios cómo carajo hace, porque yo estaría entrando en un ciclo de crisis constante donde no sé en qué momento termina. O sea, básicamente vamos a empezar por lo más interesante, que fue biología, porque la dejé. Es como la más autodidacta de las 4 materias, porque básicamente es leer el libro, leerlo y entenderlo. Lo resumo en eso, para que se den una idea. Agarré, yo me anoté biología 1. Ay, qué lindo, qué bello todo. Vamos a ver biología, vamos a dejar de ver un poco matemática porque me tiene las bolas llenas. Igual yo digo, pensaba eso en ese momento y después terminé el año viendo matemática igual. Hasta que me muera voy a ver matemática y no me desagrada, pero bueno. Y digo, vamos a ver biología, wow, cosas nuevas. ¿Viste? Ese sentimiento medio de ingresante que es como, cosas nuevas, y después como, esta mierda era, esto era ir a la universidad, sí, eso era. Abril hasta mayo, póngale,
estuve pum para arriba, tipo, real. Antes de empezar a cursar me despertaba a las 5 de la mañana. Igual no me quejo, o sea, lo disfrutaba en ese momento. Y estoy vestida con un coso porque tengo frío. Digo, me estoy levantando tarde porque hace frío y me da mucha paja levantarme temprano porque hace frío. Hacía una rutina, bla, 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 y me ponía como a las 7, empezaba a resumir temas para estar más adelantada en biología. ¿Ustedes qué piensan que pasó? Les dejo dos opciones. Haber dejado la materia o que me haya ido excelente porque había avanzado en temas. Bueno, obviamente pasó lo primero. Yo pensaba que podía con 4 materias. Es como, bueno, no sé, no puedo con todo. Pero es algo que pensaba. La realidad es que no, me di cuenta que después de 2 cuatrimestres más, o sea, de 4 cuatrimestres, me di cuenta de que no, gracias. En lo virtual prefiero una, si puede ser una, y si no puedo cursar, mejor. ¿Por qué la dejé? Porque básicamente la forma de evaluar de la cátedra, vamos a decirlo así, vamos a echarle la culpa a una cátedra que como si fuera algo físico y es como la cátedra. Nada, la forma de evaluar es una mierda. Todas mis materias en la modalidad normal era todo promocionable, lo que significa que tenías 2 parciales, si lo aprobabas con más de 7, ya está, terminás, listo, bye. La universidad sacó una resolución que había unas materias que iban a final sí o sí obligatorio y otras que, bueno, no era tan obligatorio y podías promocionarlas. Adivinen qué pasó. Increíble. Que me da bronca encima pensarlo. O sea, ya pasó, ya terminé. No sé si era tan así, pero yo ante la duda dejé. El final, ¿saben lo que era? Era ir, presentarte en un mundo donde no hay coronavirus y te presentabas y te firmaban la nota que te había quedado de los parciales. O sea, no había final, como se dice, final que te toman un examen, vos te sientas en una silla y te ponen presión para que contestes bien las preguntas. No, era que te iban a firmar. Y ustedes dirán, ay sí, pero eso, o sea, ¿cómo vas a dejar eso? O sea, es re fácil. Yo hice el primer parcial, me fue como el orto, hice el segundo, creo, y también me fue como el orto, porque bueno, tampoco le daba mucha bola, eso es problema mío, pero a lo que voy es que de no sé cuántos éramos, la verdad, todos aprobaron menos yo y otra persona más, tipo 2 de, no sé, éramos 50, no, ni siquiera. Pero, ¿cómo van a aprobar todos menos 2 personas? Tipo, ¿no te parece un poco raro? Tipo, en una circunstancia normal, ¿cuántos aprueban tu materia? Y no, me dio tanta bronca es porque si no se habían dado cuenta hasta este momento, obviamente la gente que hizo el parcial, no voy a decir todos porque es como que, pero, o sea, tenías como era como un trabajo práctico. ¿Cómo es? Cuando se lo mandan a la casa, doméstico, es como una broma porque tipo yo traté de ser lo más honesta que pude en todo el año y que te digan, no, sí, al final, o sea, la nota final de la materia te va a quedar por el promedio que te sacaste en los 2 parciales que te mandé por mail, que ni siquiera puedo saber yo si te copiaste o realmente es lo que sabes. O sea, básicamente te estaban regalando la nota y eso me daba mucha bronca, tipo, bueno, no me regales nada, prefiero recursarla o lo que sea, pero no. Bueno, y toda esa fue la historia de biología. Por eso la dejé y me quedé con 3 materias. Y dije, vas a terminar primero, de una vez por todas, la puta madre. Y me quedaba esa, que era historia. Poner que es fácil porque es algo que sabemos todos, los argentinos, historia argentina obviamente. Fue como un review de todo lo que vi en la secundaria. O sea, lo aprendí de cero porque en la secundaria obviamente yo no estudiaba. Así que me re gustó porque fue, bueno, ya sos adulta y te vas a poner a estudiar cosas que pasaron en la historia argentina y que la verdad está buena porque te hacen pensar un poquito, ¿no? Vas y te lo propones. Aprobé y yo como que terminaste el ciclo inicial, lo que es inglés extracurricular, fue también una cagada. Estoy tratando de hacer ese ejercicio pedorro. Yo no quiero echarle la culpa a nadie porque no sé la verdad quién carajo tiene la culpa de todo esto, pero por ejemplo me dan para leer este parrafito y yo tengo que contestar esas preguntas y ya está, y eso es toda la explicación. Porque más arriba debe haber una explicación, pero a lo que voy es que te dan esa tarea como explicación de todo, o sea, de todo lo que tenés que saber y, o sea, y pasamos a otra clase y yo tipo, bueno, gracias.
no voy a seguir hablando inglés, pero mínimamente entender, y con ese ejercicio supone que yo tengo que aprender algo que después tengo que aplicar. No sé cómo va a pasar, pero bueno, tengamos confianza, supongo que es lo único que nos queda. Pero la probé porque me la quería sacar encima. Eso sí, era como, bueno, sácatela encima. O sea, porque yo sé que en algún momento de la carrera y por mi propia voluntad voy a tener que estudiar inglés en serio. Y tipo, lo que me enseñaron ahí era como, o sea, no me entraba en la cabeza. O yo soy muy estúpida. Me das una actividad pedorra que significa que tengo que traducirlo y tipo, yo no estoy para traducir, yo estoy para aprender y no me estás dando esas herramientas, ¿entendés? Entonces me pone nerviosa y yo como que no puedo sobrellevarlo y después tengo 3 materias más. Realmente, o eso no es aprender, no sé cómo explicarlo, pero era como que me daban un texto en inglés y yo lo tenía que traducir y tipo, lo que yo pensaba es que cuando estás aprendiendo un idioma, lo que menos te dicen que hagas es que traduzcas al español directamente. Y esto es lo que me pedían acá. Obviamente con otros no era tan literal, pero para mí sí era tan literal. No era tan literal porque te hacían pensar un poco, pero nada, era poner en contexto las cosas, básicamente, la materia. El 90% de los textos era sobre el Instituto de Salud y yo voy al Instituto de Ingeniería, así que me cago. Entonces la di, también la probé. Bueno, y no me voy a quejar de profesores porque la verdad es como medio injusto. Tipo, me voy a poner en su lugar y voy a decir que es medio injusto. Y después, la última materia que hice el primer cuatrimestre fue la recursada de Matemática 1, que la verdad esta vez fue como, wow. Realmente terminé con la conclusión de que no era tan difícil la materia. Yo era un caniche entrando a la universidad, básicamente, así que era obvio que me iba a ir como me fue. Y nada, me encantó porque si bien me costó un poco en algunas cosas, pensando, ¿por qué la estás recursando y te está costando de nuevo? Tipo, supone que ya tendrías que estar sabiendo y yo digo, qué distinto hubiera sido si yo estaba en una aula donde me explicaran y no videos por YouTube, que sí me sirven un montón, tipo a que me den tipo los ejercicios por la cabeza, me sirven un montón estos videos, pero es como, bueno, ¿y quién me corrige los ejercicios? Tipo, yo misma no entiendo y bueno, es complicado. Porque era como que, no sé si fue por yo que era una pajera de como que decía, oh, bueno, esto ya lo vi, ya lo sé, y por ahí medio que me tenía que poner un poquito más de esfuerzo porque es como, bueno, sí, ya lo sabes, pero lo tenés que demostrar. Hay cosas que dije, wow, porque me salieron ejercicios que eran como, en su momento súper, para mí, re difíciles, tipo, yo digo, nunca voy a llegar a hacer un ejercicio de estos, y no, sí, lo logré. No digo que, ahora me pones uno y yo te lo hago así, no. Al contrario, tipo, tendría que repasar toda la teoría, pero fue como un descubrimiento, como una superación personal muy importante y la terminé aprobando. Obviamente la cursada, no a la materia. Las otras sí terminé con la cursada, así que digamos que en el primer cuatrimestre solamente aprobé 2 materias y una cursada y dejé una. Ahora es cuando viene el segundo cuatrimestre. Así que básicamente un día conmigo en clases virtuales del tercer mundo sería estar todo el día sentada en un mismo lugar tratando de entender materias como por ejemplo inglés, que me está agarrando como una desesperación barra desesperación.